pues el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado aseguró que con la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del presupuesto de egresos 2023, existe un riesgo inminente de que las finanzas públicas se encaminen hacia la insostenibilidad y así contradecir los dichos del gobierno federal. Vamos a platicar precisamente con el director general del CESP, con Carlos Hurtado. Aquí ya tenemos en la línea y saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Darío, ¿verdad? Sí, también te saluda Rogelio Varela. Buenas tardes, Carlos. Sí, claro. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. Carlos, entonces ustedes desde el CESP están advirtiendo pues de estos riesgos que existe en las finanzas públicas con base pues en lo que se acaba de aprobar en diputados, este presupuesto de egresos 2023, es ya inminente encaminarnos hacia una insostenibilidad. Bueno, a ver, el punto que tratamos de hacer es que como van las cosas, no sé si mi mente quiere decir 100% seguro, pero ciertamente hay riesgos de insostenibilidad fuertes. Los que señalamos ahí pues son algunos de ellos, quizás los más importantes. Uno es el aumento en el costo del servicio de la deuda, que imagínate, supera ya, es casi 3 veces superior a lo que se destina a la Secretaría del Bienestar, que son todos los programas sociales, ¿no? Ya ha venido creciendo y pues como están las cosas con las tasas de interés, esto va a seguir siendo muy pesado para el erario. Otro es que, y esto es muy importante, que los ingresos recurrentes, que es lo que debería de pagar el gasto corriente, ¿no? O sea, los ingresos, por tanto, de recaudación de impuestos, pues están probablemente sobreestimados, porque el crecimiento de la economía para 2023 es muy optimista en el presupuesto, ¿no? Y además, el presupuesto, el erario, se ha quedado sin colchones, se ha quedado sin reservas precautorias, ¿no? Al haberse gastado todos los recursos, o la gran mayoría de los recursos de los fondos y de comercios como el Fonden, el gasto del recurso de gastos catastróficos de salud, etcétera, ¿no? Pues es un presupuesto que pues está débil en ese sentido, en términos de sostenibilidad, ¿no? Y la cosa con los programas sociales y con este tipo de gasto que ha privilegiado el gobierno, es que es muy difícil de reducir, ¿no? Porque son transferencias directas a la gente que se acostumbra a ellas. Ciertamente, en mi opinión, esto tiene un propósito político también que el gobierno pues va a ser difícil que abandone, ¿no? Al menos en el futuro previsible, o que lo debilite. Entonces, pues todos estos son riesgos a la sostenibilidad. Y finalmente está otro que es importante, que la deuda pública ha crecido mucho, Darío. De acuerdo a los datos del propio presupuesto del gobierno federal, vamos a llegar en 2023 a un nivel de deuda que será superior en casi 50% al de 2018. Entonces, pues para un país de las características de México, esto es riesgoso. Nuevamente, no es que haya un peligro inminente para el día de mañana, ¿no? Pero sí presenta diversos riesgos. Ese es el punto. Claro, Carlos. Y la parte de las pensiones que pues se sigue pateando como cada año el balón, el bote hacia adelante, ahí ¿qué opinión tienen desde el CESP? Bueno, en el tema de las pensiones, ahí, digamos, las que tienen que ver con el seguro social, pues van a aumentar las contribuciones por parte del sector privado de manera muy importante en los próximos 8 años. Se va a subir prácticamente un punto porcentual por año la contribución respecto de los salarios de los trabajadores. Entonces, una buena parte de esa carga de las pensiones, en lo que tiene que ver, repito, con los empleados del seguro, afiliados al seguro social, esa carga la va a pagar el sector privado, ¿no? Entonces, esa reforma que hubo de pensiones, pues sí va a ser un alivio importante para las finanzas públicas. Tenemos un problema de pensiones como país mucho más extenso, que tiene que ver con muchos
con muchas, con muchas entidades públicas en los estados, universidades públicas, institutos de seguridad social de tipo como el ISSSTE, ¿no? El Estado de México, etcétera, y todas ellas en mayor o menor medida pues van a tener que sufrir en términos de sostener sistemas de pensiones que no son autosostenibles, ¿no? Esa es la cosa. Sí, también hay un riesgo, pero es más a mediano plazo el gobierno. Carlos, ¿dónde más ves focos rojos en el panorama económico para 2023, perdón? Bueno, mi principal es que los ingresos no alcancen para para financiar el gasto que se autorizó y que tenga una presión el gobierno. Entonces, ahí el riesgo que nosotros vemos, o las posibilidades son, pues una de dos, o se baja el gasto o se aumenta la deuda pública, ¿no? Se corre un mayor déficit público. Yo creo que esta segunda es una que el presidente, si se presenta, es poco probable que acepte, no quiere que aumente más el déficit público. Yo creo que hay consenso de que es muy alto. Entonces, la cosa es cómo ajustar el gasto. Y dadas las preferencias de la administración, yo veo muy difícil que la necesidad de ajustar el gasto se ajuste en los programas prioritarios, ¿no? En cosas como el Tren Maya, los programas del bienestar, de la Secretaría de Bienestar, etcétera, y más bien que se recargue el ajuste sobre otros rubros. En este año es una vez más, un año en el que ha aumentado muchísimo, en particular los recursos para la Secretaría de Bienestar y para el Tren Maya, mientras que los recursos para las funciones de salud, educación y seguridad pública pues siguen bajando. Eso yo lo veo como un gran daño, porque estas son quizás las necesidades más prementes de la población. Claro. Carlos, a propósito de las obras emblemáticas de esta administración, ¿qué riesgo hay que el Tren Maya, por supuesto el aeropuerto Felipe Ángeles, pues se conviertan en auténticos elefantes blancos donde solamente pues, el gobierno los esté apuntalando cada año con presupuesto? Es que yo creo que eso es lo que va a pasar. Es muy probable. Mira, en la ley de presupuesto hay un artículo que dicta que los programas de inversión que tengan recursos públicos deben de salir de una cartera que está autorizada en este caso, por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda. Pero para que esté un proyecto dentro de esa cartera, debe de tener alguna prueba mediante estudios de costo-beneficio que tiene rentabilidad social. Y que yo sepa, yo nunca he encontrado ninguna prueba de ese tipo en el caso de la refinería de Dos Bocas, del Tren Maya o del aeropuerto Felipe Ángeles. No existen esos estudios, existen, pero no están transparentes, no son transparentes, no son conocidos. Entonces yo creo que el riesgo es muy alto a que se conviertan en una infraestructura poco usada y poco rentable. Algo, por ejemplo, como lo que pasa con el tren que va a Toluca, ¿no? Que es carísimo, que se avanza poco, que va a ser muy difícil que pueda cobrar las tarifas suficientes para que sea autosostenible, etcétera, ¿no? Se hacen pues estas infraestructuras que ante la falta de un análisis serio de costo-beneficio resultan ser poco rentables para el país a la larga. Este proyecto del tren o del corredor interoceánico acusa los mismos defectos de falta de proyección y planeación que los otros, como el aeropuerto. Mira, y la refinería. Yo lo que he escuchado de la gente que conoce el proyecto más de cerca es que tiene mucho más potencial de tener la rentabilidad social. Pero de todas maneras, yo creo que habría que hacer un buen estudio de costo-beneficio social, ¿verdad? Para asegurarse que tiene posibilidades de ser rentable. Al parecer sí, digamos, por lo que yo he escuchado de gente que sabe de esas cosas, ¿no? Pero precisamente estas disciplinas de la evaluación de los proyectos de inversión son necesarias que estén presentes siempre, porque uno puede tener
una idea de que algo es muy conveniente, pero a la hora de ver los números y todas las implicaciones, pues quizá no, o quizá sí, ¿verdad? Pero hay que hacerlos. Y más allá de que yo tiene que hacerlos, es lo que manda la ley. Claro. Carlos, la Secretaría del Bienestar, al paso que vamos, se está convirtiendo en la auténtica supersecretaría, más de 800,000 millones de pesos para el próximo año de presupuesto y pues haciendo a un lado pues la Secretaría de Salud, a Educación, a prioridades que tiene el Estado. Sí, es cierto, porque a mí me parece que el plan presupuestario, déjame aclarar, comenzar con una cosa. El Ejecutivo siempre tiene la prerrogativa, por eso gana, cuando gana las elecciones, de imprimir su sello en los programas presupuestarios, ¿no? Y en este caso le es más fácil porque tiene las mayorías necesarias para hacerlo sin mucho problema, ¿no? Y así lo ha hecho todos los años. Entonces, bueno, eso son las reglas del juego, ¿no? Ahora, lo que está pasando, desde mi punto de vista, es que estos programas de la Secretaría del Bienestar, pues son programas que sí ayudan obviamente a la gente, porque son transferencias en efectivo, ¿no? Pero a estas transferencias, a diferencia del pasado, hoy día carecen de incentivos, por ejemplo, para romper el círculo de la pobreza, ¿no? Claro. Los programas como fueron Progreso, Oportunidades, etcétera, tenían condiciones, eran programas condicionados, y las condiciones tenían que ver con inversión en capital humano, con que la gente más necesitada tuviera más salud, más educación, más oportunidades, ¿no? Bueno, pues Carlos Hurtado, te agradecemos mucho la entrevista, tenemos que irnos a un corte, muchísimas gracias. Fue el director. Muchas gracias a ustedes.